El viernes de la 29ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 12, 54 al 59. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, tenemos lluvia. Y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te dirijas al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último centavo. Con el relato de hoy concluimos la reflexión del capítulo 12 del Evangelio de Lucas, y este relato es la consecuencia del texto inmediatamente anterior. Vimos que el camino de Jesús consiste en elegir a Dios y lo de Dios siempre. Y esa elección supone a veces tener dificultades hasta con la propia familia. Si recuerdan, para Jesús, la verdadera familia no es la de sangre, sino aquella que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Luego, si no todos los parientes de sangre escuchan la palabra de Dios y no todos la ponen en práctica, entonces para Jesús, esta familia se divide entre los que están con Él y los que están contra Él. Ojalá la familia entera escuche la palabra de Dios y la ponga en práctica, pues no solo no se dividirá, sino que se unirá más estrechamente. Bueno, pues en el relato de hoy Jesús nos urge a elegir a Dios y lo de Dios siempre. Pues tenemos que darnos cuenta que el tiempo del Mesías ha llegado y debemos decidirnos por Él o contra Él. Y en cualquier momento volverá para cerrar la historia, tanto personal como universal, y Él espera encontrarnos atentos, vigilantes, trabajando para Él y sin deudas pendientes. El relato de hoy nos orienta a que hagamos esta elección y nos ayuda a elegir bien. El contexto es la venida del Señor, que como vimos hace un par de días, no sabemos ni qué día ni a qué hora será. Este encuentro con el Señor, cuando venga, ya supone que hemos hecho una opción en favor de Dios, y supone que quienes hemos elegido por Él somos buenos administradores y estamos en guardia y listos para que venga cuando quiera. Pues cuando venga, nos debe encontrar trabajando para Él. A la luz de lo dicho, el relato de hoy se divide en dos partes, que tienen presentes las dos dimensiones de las que hemos venido hablando. La dimensión personal, es decir, el fin de mi historia personal, y la dimensión universal, es decir, el fin de la historia de la humanidad. En la primera parte, Jesús nos enseña que para elegir lo que Dios desea, debemos ser capaces de leer los signos de los tiempos, tanto en mi vida personal como en la historia. Y en la segunda parte nos enseña que para poder elegir lo que Dios desea, debemos tener nuestras vidas ordenadas y sin pendientes. Veamos más en detalle la primera parte del relato. La enseñanza de Jesús empieza recordándole a su público la costumbre que tienen ellos para prever el clima. Y les dice: ustedes, cuando ven subir una nube por el poniente, dicen enseguida, tenemos lluvia. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen, va a ser bochorno, es decir, calor intenso, húmedo y sofocante, y lo hace. El pueblo durante generaciones ha aprendido a leer las señales de los cielos y a prever el clima que tendría, y solía acertar. Jesús entonces se pregunta: ¿cómo es posible que ustedes sí puedan estimar y prever las condiciones climáticas y no sean capaces de ver los signos del Mesías? ¿Cómo no pueden ver que estamos en los tiempos del Mesías? ¿Cómo no pueden ver que Dios está por reinar y que nuestra historia, tanto personal como universal, puede terminar en cualquier momento? A la luz de su inminente venida, la pregunta es: ¿cómo no somos capaces de distinguir y separar lo que no viene de Dios de lo que viene de Dios y elegirlo? Jesús se asombra de la ceguera de la gente y queda algo decepcionado, pues la gente que lo sigue es capaz de interpretar las señales de la naturaleza,
pero no es capaz de darse cuenta de las señales de la historia, ni tampoco las señales de sus corazones. Ellos no son capaces de discernir. Son capaces de sacar consecuencias, pero de aquello que no los compromete, como el clima, pero no son capaces de mirar sus vidas y tomar decisiones correctas. Ante esta incapacidad, la reacción de Jesús es muy fuerte, pues les dice: hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? ¿Cómo no eligen a Dios y lo de Dios y se ponen de su lado? Primero llama hipócritas, es decir, falsos, a los que lo escuchan, porque están actuando igual que los escribas y fariseos. Se quedan atascados en la letra y no levantan la vista para ver más allá. Se quedan en la norma escrita y no ven el espíritu de la norma, lo que la norma desea mejorar. Se quedan en la forma y no ven el obrar de Dios que está detrás. Y después les dice: no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer. No saben distinguir lo que es de Dios de lo que no es de Dios. No son capaces de discernir y por tanto no se arriesgan a elegirlo y a hacer de los suyos. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no pueden ver que en Jesús ya se está realizando el reinado de Dios? ¿Cómo no son capaces de tomar una decisión en favor de Dios ahora que aún están a tiempo? Este es el momento de la corrección. Ese es el momento de la decisión. Es el momento de darse cuenta y jugarse el todo por Dios. Pues en cualquier momento llegará el Señor. En la segunda parte del relato, Jesús nos enseña que para poder elegir lo que Dios desea y estar listos para cuando venga, debemos tener nuestras vidas ordenadas y sin pendientes. Y el mayor pendiente que debemos arreglar son las deudas que les tenemos a otros por daños que les hemos hecho. Si esto no lo corregimos, entonces no podremos ver con claridad y será muy difícil elegir en favor de Dios. Y si en muchos pasajes Jesús nos invita a perdonar, en este nos invita a pedir perdón. Son tiempos difíciles y con más urgencia debemos buscar la reconciliación para honrar deudas, corregir errores y sanar heridas, pues en cualquier momento llega el Señor. Para enseñarnos esto, el ejemplo que nos pone Jesús es de alguien que con justicia nos mete un juicio por algo que hemos hecho y que no está bien. ¿Qué debemos hacer en este caso? Dice el texto: cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él mientras van de camino. Lo primero es reconocer el daño hecho. Es reconocer que hemos fallado, que hemos hecho mal, que somos pecadores. Y una vez que reconocemos esto, conversar, disculparse, pedir perdón y reparar. Se trata pues de arreglar, de corregir y de llegar a un acuerdo pacífico, que deje en paz a quien nos ha puesto pleito, a fin de reparar el daño hecho. Una vez que hacemos esto, entonces nos abrimos a la posibilidad de ser administradores fieles. Y vamos a ver con más claridad dónde está Dios y lo de Dios, y lo vamos a poder elegir. ¿Y por qué Jesús nos urge a saldar nuestras deudas? Porque en cualquier momento vuelve el Señor, ya sea al final de nuestras vidas o al final de la historia, y cuando venga nos debe encontrar presentables, atentos, vigilantes y trabajando para Él. Jesús nos enseña que si no arreglamos nuestras deudas a tiempo y no llegamos a un acuerdo mientras vamos de camino, es decir, mientras vivamos, mientras tengamos tiempo de corregir y reparar, no sea, dice el texto, que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te mete en la cárcel. Esto es, si demoramos nuestra reconciliación, puede ser que sea muy tarde y no quedará otra que enfrentar el juicio. Y si somos culpables, el juez nos entregará al guardia y el guardia nos meterá en la cárcel. Jesús nos enseña que es mucho mejor llegar a un acuerdo con quienes hemos herido y hemos tenido diferencias antes de llegar al tribunal y enfrentar al juez. Pues si enfrentamos al juez, es más seguro que terminemos en la cárcel.
Y la frase final de Jesús es muy elocuente. Te digo, dice Jesús, que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. El original griego dice hasta que no hayas pagado el último leptón. El leptón era una moneda de cobre que no tenía casi valor. Pues si vamos ante el juez, hasta lo que casi no vale tendremos que devolver. En conclusión, el Evangelio de hoy nos enseña que si queremos estar listos y preparados para cuando venga el Señor, debemos primero elegir ponernos del lado de Dios, y para ello es necesario que leamos los signos de los tiempos y descubramos las señales que nos hacen prever la venida del Señor, a fin de tomar las debidas decisiones. Es decir, distinguir y elegir lo que Dios quiere. Y segundo, debemos pedir perdón y reconciliarnos con aquellos con quienes tenemos alguna deuda, y debemos hacerlo mientras estemos en camino. Pues mientras tengamos deudas en el corazón, no podremos ver, ni distinguir, ni elegir lo que Dios quiere. Además, no conviene retrasar ni esperar la ocasión de reconciliarnos, pues en cualquier momento llegaremos al final del camino, y si llegamos, ya no habrá forma de arreglar las cosas. Pidámosle pues a Dios su ayuda para tener el valor de disculparnos y pedir perdón. Y pidámosle especialmente por nuestros deudores, para que puedan encontrar alivio con nuestra comprensión y cooperación. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.